Hoy viendo las noticias he visto algo que me ha hecho recordar uno de los descubrimientos que sacaré, que posiblemente sea el último. No el último que después no sacaré más, no, no, sea el último de una serie de descubrimientos sensacionales. Bueno, revelación de todos los misterios y enigmas que están por resolver. Claro, en principio esto parecerá fantasioso. Cuando tantas mentes calenturientas y la UNESCO, el arqueólogo, bueno, que en general mienten como bellaco, ¿no? Y ocultan todo lo que encuentran, ¿no? Lo ocultan y esconden y lo camuflan y tragiversan. Pero bien, revelar todos los misterios será ese mi plato fuerte, con la ayuda de Dios. El don que Dios me ha dado, claro. Pero hay uno que lo he pensado y yo lo guardaré por el broche de oro, el último. No el último de esta serie, porque luego vendrán otros más grandes. Bueno, pues se trata de los tesoros del general Tomoyuki Yamashita, el tigre de Malasia. El general Yamashita fue mandado por el emperador Hirohito del Japón a invadir durante la Segunda Guerra Mundial aquellas zonas de Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas, cuatro continentes, bueno, cuatro estados. Y entonces los japoneses tenían una cobertura muy grande eran muy, digamos, expertos en la lucha, en la guerra, ¿no? Son los que provocaron la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo en Pearl Harbor. Entonces, pues las invasiones eran rápidas. O sea, entraban los japoneses rápidamente y en poco tiempo pues ya invadían un país, luego otro, luego otro. La situación es que Yamashita tenía la costumbre general que hacen los dictadores y que hacen todos los ladrones, de cada vez que invaden un país se llevarse todo lo que tuviera de valor. Oye, lo hacían los españoles. Españoles de cuando llegaron los colonos, los conquistadores a Sudamérica y a Norteamérica, pues llevaron todo lo que había de oro y se lo llevaron. Y las tierras, hasta los árboles, hasta los animales. Y la gente de esclavos, para ellos. Para la iglesia y para los reyes. Bueno, eso ha sido el factor denominador común de todos los genocidios. Y entonces, cuando Yamashita invadía aquella zona, que eran, digamos, cuatro países grandes, Singapur, Malasia, Birmania, Filipinas, no tenían ellos, aquellos países, un ejército uniformado concreto y preparado. Los japoneses sí eran expertos en la guerra y muy valientes, ¿no? Porque tenían adicionalmente una compañía de kamikazes. Y kamikazes eran jóvenes que se prestaban voluntariosamente para suicidarse en honor al emperador Hirohito, el hijo del sol naciente, del hijo del sol, del dios naciente. Esas historias se inventan, ¿no? Las religiones, da igual cualquiera, eh, para halagar y elogiar y ensalzar a todos los genocidios. Entonces, eh, el Damasita tenía la costumbre general de que cada vez que entraba en una nación, un país, todo lo que había de valor lo robaba. En museos, en catedrales, en iglesias, en casas privadas, en bibliotecas, lo que fuera, que hubiera de valor, se lo llevaba corriendo, todo. Y bueno, fue culpable de más de 60.000 personas asesinadas, torturadas, o sea, el tigre de Malasia, o sea, una bestia. Y entonces, durante toda la invasión, muy rápido además, iba llevándose en camiones todo lo que podía. Al final de la Segunda Guerra Mundial, de una manera, en el año 1945, no, agosto, ya de una manera radical, ya el gobierno norteamericano ya había consumado la liberación de Alemania de Hitler. Hitler se fugó con Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y todos los genocidios hacia Sudamérica. Ya le esperaba el Eva Perón, Eduardo Perón y toda aquella gente, y ya le dieron tierras a Hitler y a Eva Braun y a todos los nazis allí en Mendoza y en Argentina. Bueno, pues Yamashita recibió órdenes, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando los americanos de fuerza mayor tuvieron que lanzar dos bombas atómicas de aviso en Hiroshima y Nagasaki, ya de tal manera que daban aviso ya al emperador Hirohito, si no había rendición, si no había capitulación, el fin de la guerra, pues la próxima sería en Tokio, la próxima bomba atómica. Ya teníamos todo preparado y la hubieran lanzado, claro. Entonces ya el emperador Hirohito ya se hizo un poco, se quedó arrugado porque dijo, no sé que esto va en serio. Y entonces se rindió, capituló en barco, digamos, el portaaviones Missouri, ¿no?
Entonces, todos los oficiales de alto rango y diplomáticos japoneses se rindieron, capitularon, firmaron la capitulación, rendición absoluta, sin petición de nada. Y el emperador Hirohito, ¿no? Le dijo a MacArthur, ¿no? MacArthur se presentó en su palacio allí, y dijo, no, que es que los japoneses son así, ¿no? Que ellos idealizaron al emperador, él es un hombre como todo, cualquiera, ¿no? Pero ellos ya le hicieron unos rasgos ahí como un dios, bueno, y claro que era un hombre como otro cualquiera, se hacía viejo, comía y se murió como todo el mundo. Y entonces mandó, dijo MacArthur, digo, bueno, que mande ahora inmediatamente a Yamashita, que está en Filipinas, que capitule. Nosotros nos acercaremos desde Australia hacia Filipinas y sencillamente pues que se rindan de nosotros, esperamos en la costa y depositen las armas, se capitulen y se entreguen. Entonces Yamashita recibió órdenes del emperador Hirohito de que capitulara, que se habían perdido la guerra y se acabó, habían decidido capitular, que se entregaran a los norteamericanos, que aparecería MacArthur y que no pusieran ninguna oposición. Entonces el general Yamashita quedó un poco perplejo, claro, diciendo, Dios, todo lo que hemos robado nosotros aquí, todos estos inmensos camiones de joyas ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Si lo tiramos al mar, tarde o temprano lo encuentran. Si lo enterramos en selva, pues lo encuentran igual. ¿Cómo vamos a enterrar una serie de fardos gigantescos? Digo, alguien lo encuentra, alguien lo sabe, alguien se enteraría de que lo hemos enterrado. Y entonces, si nos lo llevamos a japonés, allá a Japón, allí están esperando los americanos. O sea, no, no. Entonces digo, ¿y cómo destruir todo esto? ¿Cómo esconderlo? Pero de una manera, digamos, iluminosa, el general Yamashita tuvo una idea que fue casual, casualmente, que mirando los emplazamientos que tenían los japoneses en Filipinas, ya digo, en varias zonas, porque claro, en los países Singapur, Malasia, Birmania ya habían dejado destacamentos de japoneses, digamos, ocupación de esos países en nombre del Japón. Pero ya conocía las zonas y tuvo una idea brillante, una idea luminosa, porque él dijo, si yo hago un plano o varios planos y lo entierro todo, tarde o temprano uno de los planos los tengo que quemar, o los planos los encuentran, o los que encuentren, o con un solo plano, con varios planos, ya encuentran todo. Y tuvo una idea luminosa. Entonces, como tenía Yamashita un regimiento, una compañía de kamikazes eran jóvenes dispuestos a suicidarse por el emperador y tal, el hijo del sol naciente y cosas así. De esas liturgias, de ese cuento chino que se inventan mucha gente, ¿no? Para idealizar a dictadores. Entonces, dijo a los kamikazes que en honor al emperador y a Japón y toda la historia esa, toda la caterva esa de palabrería, que cogieran aviones, que eran aviones de un solo motor, de hélice, entonces se montaron en aviones bombas. Entonces, ese avión era una bomba volante, digamos, tenía una bomba delantera, ¿no? Dispuesta a explosionar de una manera, digamos, en contacto, en presión. Entonces se montaron en el avión y se dijeron que se hicieran a los barcos del general MacArthur, que estaban en la costa esperando la capitulación. Y de la noche a la mañana, pensando MacArthur que aparecerían los japoneses en una compañía con bandera blanca, rendición, desembarcarían allí, los meterían en campos de prisioneros y bueno, ya capitularían, ya firmarían los decretos y ya prisión a quien le perteneciera. Entonces vieron con sorpresa, aparecían aviones kamikaze, a estrellarse, algunos se estrellaron contra barcos, los americanos, y tuvieron que eliminar a todos, claro, la mayoría, otros cayeron al mar, los cogieron prisioneros, tal, y se dirigieron hacia Filipinas ya las tropas norteamericanas y cogieron prisionero al general Yamashita. El general Yamashita había hecho lo siguiente, para enterrar todo, con un plano, cogió porque para ellos era como pasa ahora, como en la guerra ahora esta de Rusia y de Ucrania, cualquier persona de la calle es un prisionero, ya está, ¿vale? Y entonces cogían a gente de la calle, les daba Yamashita a cada kamikaze, cada uno, un plano con unas coordenadas, meridianos paralelos, tal, una cruz, y mira, en tal sitio entierra este fardo. Y coge varias gente de la calle, cogían a gente, venga, tú y tú, venga, pum, lo montaban en un camión, venga, con el fardo, lo llevaban con carros ya a una selva y él miraba las coordenadas, ya eran expertos porque eran kamikazes, eran pilotos también, conocían los planos tácticos, geográficos tal, de las zonas. Venga, aquí está la coordenada, venga.
descender, venga todos abajo, venga, pico y pala, hacer un boquete. Y pin, 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 hacían un boquete, cogían el fardo dentro. Y cuando ya tenían el fardo dentro con el boquete, cogían los japoneses, pon, pon, tiroteaban a los que habían hecho el boquete, los enterraban en el fardo, tapaban con los pies un poco de tierra y fuera. Ya sabían que en unas semanas crecerían árboles allí y verdes ya no había que no encontrara. Y así hicieron todos con 150 lugares diferentes. O sea, eran varios kamikazes, varios. Y cuando ya se dijeron a Yamashita, hemos enterrado todo. ¿Y ahora qué? Venga, coger un avión en honor al emperador, suicidaros para la gloria del emperador y de Japón y todas las historias. Venga, pero el Yamashita se quedó allí en tierra. Hizo como el Capitán Araña, ese texto de que el Capitán Araña, el Capitán Pirata Araña, dice que montaba a los piratas en el barco, pero él se quedaba en tierra. Y entonces pues cogió y los kamikazes, los pobres gente, se miraban, no, no, emperador, tal, kamikaze, y se tiraban a los barcos. Algunos dieron el barco, incendiaron algún barco, otros no, otros cayeron en el mar, tirotearon los norteamericanos a sus kamikazes, ¿no? Algunos cogieron prisioneros y al general Yamashita prisionero. Le hicieron un malísimo consejo de guerra, como crimen de guerra, como van a hacer ahora con el próximo dictador, ya saben de cuál le hablo. Y entonces, colgado, como hicieron con San Hussein, con todo esto, en un árbol de mango. Y el árbol lo quemaron para que no quedara vestigio del fanatismo japonés hacia el general Yamashita. El asunto estaba todavía pues en el aire. ¿Qué pasó con dónde enterró aquel hombre? Era imposible, era un imposible que encontrar en selvas de miles de kilómetros cuadrados dónde encontrar aquello. Cuando en un sitio tú entierras una selva, hoy un paquete y vete dentro de 2 semanas y ya no encuentras ni el lugar, porque la selva crece desorbitada porque es un clima muy tropical, los árboles, las hierbas, un árbol que está aquí y mañana hay varios árboles y el árbol original no está más gordo, es imposible. O sea, y aparte, y adentrarse en selva varios cientos de kilómetros cuadrados, a ver dónde. ¿Dónde? De casualidad ir con un detector, pues estar varios meses a ver si encuentras algo. Y entonces, solamente quedaba el hecho de que solamente Yamashita conocía y murió, claro, colgado, dónde estaba, la técnica, qué técnica empleó. Para mí no fue un problema. Para mí, ya digo, parece fantasioso. Para mí, cuando yo veo lo que es enigma, qué misterio, las murallas Ashuamán, pero ¿para qué? Oh, los Moai de la isla de Pascua, pero estatua, ¿quién la hizo y cómo? O las pirámides, o no sé qué. En las pirámides en la Luna, en Marte, ¿quién la hizo? La Mona Lisa, la nave extraterrestre Apolo 20. Son enigmas que la gente se vuelve loco. ¿No? Esto y la única recurso que tenemos, bueno, algunas culturas hace millones de años vinieron aquí, o sea, historias para no dormir, pero sin ningún razonamiento, ni lógica, ni prueba. Pero para mí es diferente, mi cerebro funciona diferente. Es como, por ejemplo, los nómadas en los desiertos, los caballeros, pues para ellos el desierto es su casa. Usted va a un desierto y se asusta. Y usted va a un desierto y muere en el desierto. Y puede estar dando la vuelta por el desierto hasta que se seca, se le acaba el agua y se seca. Y se lo come los gusanos, ¿no? Y ya está. Para los nómadas no, es su casa. Ellos son instintivos. O sea, ellos van tranquilos, hasta durmiendo en un camello, hasta el camello sabe en qué oasis tiene que parar. Paran allí, acampan, están un día o dos, están, charlan, comen y tal, duermen. Al día siguiente cogen el camello y saben que llega una población que está a 500 kilómetros, pero llegan tranquilamente y al punto exacto. Usted puede ir con planos y hasta en el coche no, y se pierde. Se pierde. Tiene que ser muy experto para llegar a un sitio y habiendo carretera, claro. Entonces, el asunto es que en las selvas tropicales ese fue el problema, que no hay quien lo encuentre aquello. Entonces, murió Yamashita y ahora quién encuentra aquellos tesoros, como no sea una casualidad que encuentren un paquete, y por cierto encontraron un paquete. Hace muchos años, el año 90 y tanto, que unos buscadores de tesoro que buscaban aquello después de la guerra, chatarra de bombas sin explosionar y todo, de cobre, metal y todo, y con un detector pequeñito de metales, ¡pum! Aquí hay. Y empezaron a hacer unas cabecinas, ya no los esqueletos de uno y un paquete. Un paquete que en aquellos tiempos, estaban yo viviendo en España, en pesetas era un valor 66.000 millones. En pesetas, ¿no? Hoy sería un paquete de esos, valor pues 500 millones o 600 millones de euros. Un paquete.
hay 149 esperando también. Entonces, no había manera de encontrarlo. Y yo, mi mente funciona, y digo, de otra manera, de como los camellos del desierto. Para mí, el desierto es mi casa. Yo veo cualquier cosa y para mí no es problema. Claro, en mi cerebro es como, por ejemplo, el alemán Mozart, de 11 añitos, un niño, era prodigio, como muchos niños son prodigios. Tocan instrumentos, componen, cantan o hacen cosas que una persona pues, mayor no lo haría, nunca no puede. Pero son cerebros preparados. Prodigio, funciona de otra manera el cerebro. Hace coordenadas, chun, 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 y mezclan cosas y ya está. Y para mí funciona así, es muy simple. Entonces yo cogí y de casualidad vi un anuncio hace ya muchos años, viviendo yo en España, el año 90 me parece, que ponía el Ministerio General de Amasita. Y yo enseguida digo, anda, pues mira, verás cómo lo encuentro. Y yo, para cerciorarme bien, cogí y pedí a la embajada, no, perdón, a la Universidad de Washington, sí, por favor, correo postal, me podían mandar un plano o una fotocopia de un plano del territorio de Filipinas de 1945. Y muy amablemente me escribió una carta en inglés y le mandaron, tengo el plano todavía. De Filipinas, un plano normal, un plano de Filipinas, coordenadas, meridianos, zonas territoriales, poblaciones, y yo nada más abrir el plano, fue muy sencillo, unos minutos. Miré el plano, bueno, Yamasita, vamos a ver, eso es instintivo. Bueno, Yamasita general estaba aquí, el emplazamiento está aquí, los emplazamientos están en otro sitio, la carretera había por aquí, las selvas están por aquí. Vamos a ver, el mar está en esta situación. Fue un instintivo. A ver, ¿qué asociación? ¿Qué podía hacer? No te voy a hacer otra cosa. En y aquí lo coloco. Y aquí. 140, exacto, 149 sitios, exacto. Ya está. Y encima me apoyó que, ya digo, en el año 90 encontraron un paquete con uno de los fardos. Yo enseguida me puse en contacto, perdón, con el embajador norteamericano de Filipinas en Madrid, Juan José Rocha. Estoy atragantado. Juan José Rocha era el embajador de Filipinas. Entonces yo le dije, mire, señor Rocha, yo estoy dispuesto a trabajar con ustedes. Le voy a sacar los tesoros de Filipinas, pero necesito garantías, ¿no? Así que, si está dispuesto a colaborar conmigo, trabajamos, yo voy con ustedes, vamos a Filipinas, les doy las coordenadas, pero yo tengo que estar presente. Sí, estupendo. Y me escribió el embajador de Filipinas, Juan José Rocha, tengo sus cartas, y me dijo que había hablado con el presidente, que estaba de acuerdo, pero que el presidente le había dicho que yo le mandara antes al embajador de Filipinas las claves para sacar eso adelante. Y yo dije, no mando clave ninguna. No me fío de nadie. No le voy a mandar a usted clave. Y me dijo, cuando nosotros vayamos a Filipinas, él dijo, con ejército, sacamos la cosa y está claro, los paquetes, y entonces le llamamos a usted y ya hacemos números. No. Dijo, no, ahí por ahí ya no entro. Lo siento, no. Y entonces me acordé que había habido en el año también 90 un intento por uno de los oficiales que entró con MacArthur en Filipinas. Se llamaba, ¿cómo se llama? El teniente coronel, John Sinclair, exacto, John Sinclair, que entonces sería ya coronel general. Entonces yo le dije al embajador de Filipinas, dije, mire, pues si quiere, la cosa que podemos hacer es llame a John Sinclair, póngase en contacto con él, que estaría en Norteamérica entonces, supongo, de coronel o general o retirado, quién sabe, y entonces nos reunimos en la embajada norteamericana de Madrid y ya allí con mis abogados y el señor Sinclair, que había tenido Sinclair permiso de la Coria Aquino, la presidenta de Filipinas, que por cierto, el padre del que va a ser ahora presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, había asesinado al marido de Coria Aquino, que tenía que ser presidente de Filipinas después. O sea, le asignó delante de todo el mundo por ser el candidato a la presidencia, como hace frecuentemente el presidente de Corea del Norte, con los que se presentan a la presidencia. Bueno, pues nos presentamos en la embajada norteamericana, yo y mi abogado, el teniente coronel Singlao, y hacemos un contrato y nos vamos hacia Filipinas. Yo allí, con el señor Singlao, que había tenido permiso, Singlao, el coronel,
de la Corea Aquino, la presidenta Aquino, de Filipinas, y le había dado ejército, militares, material, dinero para buscar, porque él dijo, yo entré con el general MacArthur en Filipinas y yo conozco cómo funciona el asunto, estuve en la selva, esto, pues yo puedo, me comprometo a encontrar, dijo Singrao, algunos, por lo menos algunos paquetes de todo ese tesoro. Y le dio todo lo que pidió, militares, permisos, camiones, todo, detectores, y no encontró nada. La única opción que le dijo, pues es que estas selvas son gigantescas. Digo, esto haría falta años de estar buscando. Pues, sin las claves no encuentras nada. No, es como decir, comúnmente se dice, una aguja en un gran pajar. Tiene una aguja en un pajar y no lo encuentras nunca. Pues es lo mismo. Si tienes la clave, si tienes la clave, está tirado. Porque con la clave ya sabes al punto, con los ojos cerrados, a dónde tienes que dirigirte. Esa clave que empleó Yamasita fue fantástica, de casual. Tú vas de noche, tranquilo, no hace falta nada. Tan, coordenada y tienes que tener esa clave. Y llegas al sitio. Puedes partirte un sitio que haya un territorio de 50, 100 metros a la redonda. Pero llegas ahí. Ahí está, un detector siempre metal. Aquí, fuera. Entonces, me dijo que sí, que lo iban a estudiar, pero no. Él quería los planos. Y yo le dije, no me mandan, pero ya me pasó cosas desgraciadas con la antena de televisión, que eso va a salir con los gigantes de Torroca y con la calidad de Toledo con la Cueva de Hércules. Me estafaron, me engañaron, me mintieron y se aprovecharon. Bueno, pues el asunto es que cuando llegue el momento, que será la última instancia, será el último que sale, cogeré y será el broche de oro. Que es decir, este descubrimiento es significativo, pero será un descubrimiento que dará un énfasis a las palabras de Jesucristo, que dijo que todo enigma, dijo yo, todo misterio, por muy oculto que esté, se revelará. Y los tesoros de Yamasita están muy ocultos, se revelará también. Y aunque sean en 150 lugares, los encontraremos todos. A no ser que el John Sinclair haya encontrado alguno y no le ha dicho nada. Pero todavía quedarían 140 o más. Este tesoro de Yamasita va a ser espectacular. Ya digo, cuando yo empecé, se calculaba un cálculo aproximado de 100.000 millones de dólares. Hoy, los mismos tesoros, lo que quede, se calculará en 300.000 millones de dólares. Que ya será una suma estupenda, parte para Filipinas, parte para otras obras que yo pienso hacer y parte para mí. Los tesoros del general Yamasita saldrán a la luz pública. Bueno, ya dije que a Yamasita se lo cargaron, pero mucha gente que había hecho una excavación en Kamikaze está vivo todavía. Son ancianos, otros han muerto, y sus hijos oyeron de su padre qué hizo para enterrar y cómo los tesoros del general Yamasita.